¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias Tlaxcala 500 años de una historia extraordinaria. Esto es como parte de los esfuerzos de divulgación que realiza el Consulado de México en Tucson en una colaboración con la oficina de la UNAM Tucson que preside nuestra queridísima doctora Catalina Stern y también que nos apoya mucho el doctor Arnoldo. En esta ocasión es todo un gusto recibir al antropólogo Juan Carlos Ramos Mora. Él es el director de Extensión Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala. Le damos la más cordial bienvenida. Y vamos a recibir a nuestra ponente, María del Rosario Xochiotzin Hernández, para esta conversación sobre la paleografía y la traducción del manuscrito del siglo XVI realizado en lengua náhuatl. Así que adelante, querida María del Rosario. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hicieron a este ciclo de conferencias relacionados con la historia de Tlaxcala. Agradezco mucho su presentación. Y bueno, entonces voy a iniciar, ¿de acuerdo? Eh, Voy a iniciar y voy a compartir. Disculpe la interrupción, estimada María del Rosario. ¿Sí? ¿Podríamos hacer un breve paréntesis para escuchar las palabras de Juan Carlos Ramos antes de... Claro, por Bueno, supuesto, por muchísimas gracias. supuesto. Estimado Juan Carlos, adelante, por favor. Muchísimas gracias, a todos los, en especial al cónsul, de nuestro país en este estado de la Unión Americana y a nombre de la secretaria de Cultura de Tlaxcala, la maestra Karen Álvarez Villeda, pero también del propio gobierno del estado, que en este caso está representado por nuestra gobernadora de Tlaxcala, la maestra Lorena Cuellar Cisneros, y del mío propio. Agradezco mucho este esfuerzo por la divulgación de una de las venas más profundas que tiene el estado de Tlaxcala y que corren precisamente por la historia. Los esfuerzos del doctor Raúl Macuil por hacer internacional los conocimientos y las costumbres y las tradiciones, pero también aquellos estudios que llevan al conocimiento y la divulgación de lo más propio de los tlaxcaltecas, que es precisamente su historia, es menester de todo gobierno, y en este caso, pues estrechamos lazos con nuestros hermanos que están en la Unión Americana. Muy agradecidos, y nuevamente también reitero el agradecimiento para la maestra que esta tarde nos va a dictar una concienzuda conferencia en torno a este importante documento y su paleografía. Muchísimas gracias, cónsul, muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias a todo el equipo que en esta tarde nos apoyan para la transmisión en vivo a través de Facebook. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo, estimado Juan Carlos. Y ahora sí, por favor, querida María del Rosario, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Comparto entonces mi presentación, por favor. Si la pueden ver. Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a iniciar y una vez más reitero el agradecimiento al doctor Raúl Macuil por la invitación a este ciclo de conferencias, y específicamente porque el tema
Me parece muy interesante, es un tema muy bonito en realidad, Tlaxcala, 500 años de historia extraordinaria. Y esa historia extraordinaria que aún no termina de escribirse. Y precisamente en este día vengo a compartir un documento que no ha sido publicado, que es inédito y que es de un archivo de nuestro estado. Entonces, con mucho orgullo, vengo a compartir este trabajo que hice durante la licenciatura. Bueno, debo contextualizar que hay archivos en nuestro estado, archivos parroquiales o llamados de fiscales. Y en estos archivos que están en las poblaciones aún persisten muchos documentos que no han sido leídos ni analizados por expertos. Y uno de esos es el que hoy presento. Bueno, tengo que decir que este trabajo no lo hice yo sola. Este fue resultado de un seminario de náhuatl que se impartía en una época un poco lejana en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y en ese trabajo de ese seminario, pues resulta lo que hoy presento a continuación. Eso significa que con el liderazgo del maestro Luis Reyes García, se hizo y así con la ayuda de muchos colegas que, bueno, eh, tenían muchos enfoques porque había historiadores, había arqueólogos, lingüistas, por supuesto. Entonces, el resultado es el resultado interdisciplinario. Bueno, debo de hablar del manuscrito. Primero, el lugar de resguardo está específicamente en la Fiscalía de San Simón Tlatlauquitepec, en el municipio de Xaltocan, aquí en nuestro estado de Tlaxcala, y específicamente está localizado en la caja 1, expediente 8, y sus medidas son de 11 por 16 centímetros. Muestro una de sus hojas para que lo puedan observar. Está en forma de cuadernillo cosido con algún tipo de hilo. Es muy antiguo. Y todo el texto está escrito con el mismo tipo de tinta. Además, este documento tiene alrededor de 26 páginas, específicamente 51 fojas, que es el término que se utiliza en historia. Están escritas en lengua náhuatl, pero también tiene algunas líneas en latín y está escrita sobre papel europeo, el de algodón que se acostumbraba en el siglo XVI. El documento está incompleto eh, por algunas características que muestra el mismo documento. Sin embargo, se puede hablar de que es el género del que se trata es un examplum que se le denomina a los sermones que eran utilizados para la evangelización. Está fechado en la foja final como de 1576. No sabemos, no se sabe quién lo elaboró, pero por las características en el discurso se puede deducir que fue un fraile de la Orden de los Franciscanos o también algún fiscal muy cercano a ese fraile, porque su habilidad lingüística y el conocimiento sobre la cultura nativa es evidente. ¿Qué es lo que se hizo para la traducción de este documento? Bueno, el primer paso en el seminario es que el maestro Luis Reyes García, a sus alumnos, a los que estábamos en este seminario, nos daba un documento, nos hacía responsables, digamos, de un documento. Y a mí me tocó, eligió este para mí. Entonces, lo primero era hacer la transcripción paleográfica.
es decir, hacerlo legible para que fuera de fácil lectura. Entonces, lo que hice fue organizarlo en párrafos y luego se pasó a grafías en una computadora común. Para ello también se utilizó simbología, para desatar abreviaturas, para añadir comentarios, anotaciones y para ir marcando lo que era propio del documento y lo que se le añadía. Y aquí les muestro un ejemplo. En lo que está en rojo significa que yo se lo añadí para poder leer la palabra completa. Pilcintle, por ejemplo, o Tlalticpac, como se muestra en el segundo renglón, o Totecuyo. Entonces, a lo largo de las 51 fojas, eso fue lo que hice. Se ampliaron y a través de la simbología, bueno, se fue añadiendo para que fuera la lectura muy fácil, fuera legible. Luego de la transcripción palográfica, lo que podemos encontrar es que el contenido por página se trataba de ciertas cuestiones religiosas. Entonces se fue dividiendo este documento para poder encontrar el contenido de cada una de las partes del documento. Entonces, de la página 1 a la 8 se habla en este documento sobre la visitación de Santa Isabel a la Virgen María, también sobre el embarazo de la Virgen María y sobre el nacimiento del niño Jesús. Todo prácticamente en lengua náhuatl. Y aquí les muestro un ejemplo. Entonces, de esta primera parte, ese es el contenido. De la segunda parte, de la página 9 a la 31, se hablan sobre exhortaciones morales para las mujeres, la misión de Jesús. Y también les muestro un ejemplo. En los ejemplos pongo la versión en náhuatl, pero también la traducción que libre, de la cual voy a hablar más adelante. Luego de la página 32 a la 40 hay una serie de letanías. Entonces, en estas letanías que no es más que un discurso un tanto repetitivo, está compuesta estas páginas. Y finalmente, de la página 41 a la 51, que habla sobre las exhortaciones morales, sobre la crucifixión, sobre la resurrección de Jesús. Entonces, como verán, es un texto de discurso religioso. Sí, es un examplum, es de aquellos textos que se utilizaron en Europa para la evangelización. Entonces, trajeron esa tradición a los frailes aquí a México, específicamente a Tlaxcala, y hicieron esa traducción de español al náhuatl. Eso es sobre su contenido. Ahora, para lograr una traducción, una versión, lo que se hizo primero fue analizarse morfológicamente. Luego de eso, se hizo una traducción literal, que es lo que permite ese análisis morfológico. Y finalmente se hizo una traducción más libre, que a continuación explico un poco más. Del análisis morfológico y la traducción literal, este es un ejemplo de eso. Se fue dividiendo el texto, encontrando raíces, encontrando afijos, sufijos e infijos, y se fue dividiendo a través de guiones. Por ejemplo, Yachicontet se divide la TL en este caso porque es un sufijo formativo. Entonces, la raíz era Chiconte.
Y a través de eso, bueno, yo recurría al diccionario o recurría a gramáticas, a todos esos libros que nos ayudaban para encontrar una primera versión, digamos, del texto. Entonces, a lo largo de todo el texto, esto fue lo que se hizo, un análisis morfológico. Por ejemplo, en el renglón sobre Mashik Motlapalwiti, que es un verbo mucho más complejo. Se puede observar en el cuarto renglón, se puede observar que hay más guiones. Esto significa que, bueno, esta raíz va acompañada de muchos más elementos que dan un sentido, un matiz semántico muy particular. Entonces, esas fueron las palabras más complejas. Hay unas muy sencillas, como las que les dije de Yachicontet, Metzli, que son las que son más comunes, son nombres o es un número y que tienen estas características. Entonces, la dificultad en el análisis morfológico sí fue amplia, pero la verdad es que el trabajo con los colegas, con los compañeros, se hizo mucho más fácil, mucho más sencillo. Luego, lo que se hizo fue una traducción libre, entre comillas, porque hay elementos muy complejos que semánticamente eran diferentes en una y otra visión del mundo. Entonces, allí sí hubo complejidades. Sin embargo, bueno, lo que sí se quiso mantener fue el registro en el que fue escrito el texto, porque su nivel de reverencialidad es alto. Estamos hablando de un discurso religioso, solemne. Entonces, en náhuatl se utilizó, quien escribió el texto utilizó un registro con un altísimo grado de reverencialidad. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, el uso de vocativos que son característicos de este tipo de textos. Por ejemplo, Totecuyoe, esa E del final es un vocativo. Mashikmumakishtili, que es un verbo en reverencial totalmente. Encontramos ahí un exhortativo que va en conjunto con un imperativo y que esto hace posible una reverencialidad altísima en el texto. Eh, entonces, eso fue lo que se respetó a cabalidad, el nivel de reverencialidad en verbos y nombres. Ahora, las dificultades en la traducción. Eso fueron algunas dificultades a nivel morfológico, digamos, para respetar el registro. Pero hubo otras dificultades en torno a la cosmovisión. Y para eso les recuerdo que los frailes aprendieron náhuatl, se hicieron expertos en la lengua originaria y con ello ellos entendieron cómo operaba la cultura, porque tenían que hacerlo para poder realizar un texto que fuera útil para la evangelización. Y con ello elaboraron sermones moralizantes para tratar de conmover el corazón de los naturales, es decir, de los pueblos originarios. A pesar de eso, a pesar de que es un texto de contenido cristiano, el autor engrana términos nativos con los conceptos cristianos y ahí está la dificultad de la traducción y les muestro. Por ejemplo, para Dios, en el texto aparece Intloque Inahuaque, que es el dueño de lo cerca y lo junto, el omnipresente. Entonces, en la traducción, Intloque Inahuaque, lo traduje así, el dueño de lo cerca y lo junto. Se pudo haber traducido en una
con más libertad y dejar Dios, pero lo mantuve para conservar esta visión del mundo de Intloki Nahuaque. Otro término que se utilizó para Dios fue Ipalnemowani, por quien se vive. Tanto Intloki Nahuaque como Ipalnemowani, los dos fueron utilizados para referirse a Dios, a la divinidad. Entonces, en la traducción, no se tradujo como Dios, que sería en una traducción más libre, sino se conservó la traducción literal para conservar cuestiones culturales en náhuatl. Otro ejemplo es infierno bueno, infierno en español. Pero en náhuatl y en el texto específicamente utilizaron Mictlán, que significa lugar de los muertos. Pero los que saben eh, sobre el Mictlán, sabemos que desde la cosmovisión mesoamericana, el Mictlán es el lugar de los muertos, no es un lugar de castigo, no es un lugar que sea como lo visualiza en Europa, como se visualiza en Europa, es totalmente diferente. Otro término para infierno fue Tzintzintlalco, que es casa de los monstruos. Con ello quiero ejemplificar que los frailes o quien escribió el texto trató de utilizar elementos en náhuatl para poder referirse a otros términos en español. Entonces, en el texto, en la traducción específicamente, se decidió mantener los textos en náhuatl. Otro ejemplo es para virgen, Sohuapile, que es mujer noble literalmente. Pero bueno, es muy hermoso como el que escribe coloca o pone el término para referirse a la Virgen María. Otro término para virgen, Senquisca Ichpochtli, que significa siempre joven o señorita. Entonces, las alternativas que utilizó el que escribió fueron múltiples, pero muchos tenían una carga cultural totalmente diferente. Otro ejemplo es que para diablo determinaron utilizar Tlatlacatecólotl, que desde la visión mesoamericana es un tipo de nahuali, aquellos que se pueden transformar en animales y que era negativo. Y también se utilizó tzitzimime, que son mujeres que murieron durante el parto, o andróginos del cielo de carácter desagradable y de apariencia monstruosa, bueno, que según las fuentes bajaban a matar y hacer daño a las personas. Entonces se utilizaron esos dos términos para referirse a diablo, aunque como se darán cuenta, la carga semántica era diferente. Para alma, otro de los ejemplos es que en el texto se utiliza Toyolian, que desde la visión mesoamericana es el alma principal que está en el corazón y que cuando las personas mueren es la que se va, se desprende, digamos. Pero también utilizan para alma Ijiyot, que en náhuatl significa aliento que está en el hígado, que da vigor y valor y potencia sexual. Entonces, se eligieron muchos términos para el texto, pero quien los eligió, perdón, no sé si sabría de las repercusiones, si los que escucharan o leyeran este texto le entenderían con el propósito con el que fue hecho. Quizá hubo dos lecturas, ¿no les parece? Bueno, entonces, a grandes rasgos, este es el contenido
de este texto que es amplísimo y que tiene muchísimos elementos que analizar. Sin embargo, bueno, lo que presento aquí es una traducción en la que se trató de mantener los conceptos mesoamericanos para poder hacer análisis. Los que, eh, los que quieran analizarlo tendrán que ver estas cuestiones, estas diferencias culturales, ¿no? El propósito y el por qué se utilizaron muchos términos en náhuatl con con estas múltiples interpretaciones a nivel semántico. Entonces, bueno, este es el texto que se tradujo en este seminario y que, bueno, hoy vengo a compartir con ustedes, que es un texto bellísimo, que es un texto que implicó muchísimo trabajo, pero que a la vez implicó, pues, aprender bastante y aprender bastante de la lengua originaria náhuatl y aprender también el discurso del siglo XVI con estos elementos culturales importantes que se manifiestan en el texto. Entonces, bueno, y la pregunta, digamos, que quiero compartir y que quiero comentar con ustedes. ¿Qué importancia tienen todos estos documentos? Uno de ellos que ahorita presento, pero como les dije, en los archivos de fiscales y parroquiales hay muchísimos documentos que no se conocen, que están en español y que hay también en náhuatl y que no están disponibles para la comunidad, tanto de especialistas como para nuestras comunidades. ¿Qué importancia tienen? Y relacionándolo con el tema de este ciclo de conferencias, Tlaxcala, 500 años de historia extraordinaria. Es que nuestra historia tlaxcalteca aún no se termina de escribir. Debemos de conocer todos estos textos que aún no se trabajan, que aún no se analizan. Nuestra historia es parcial. Nuestra historia todavía le falta muchísimo por analizar, por conocer. Entonces es necesario y es urgente que se trabaje con todos estos archivos. Mi reconocimiento es para las personas de San Simón Tlatlauquitepec que tienen un archivo amplísimo y que la misma población lo está reconociendo la importancia y están gestionando muchas actividades para poder rescatar y que estos documentos salgan y sean compartidos con los demás. Entonces, mi reconocimiento es para esta población porque es urgente este trabajo de publicación, de análisis de todos estos documentos, escritos en español, por supuesto, pero también escritos en náhuatl, porque recuerden, la historia se debe de escribir de acuerdo con los conceptos, con la visión del mundo de la historia que se está escribiendo, ¿no? Entonces, todo historiador debe estar obligado a saber náhuatl y a acceder a leer los textos escritos en las lenguas originarias para poder conocer más nuestra historia y conocer lo que nos falta y que creo que es bastante. Entonces también para reconocer muchas cuestiones, por ejemplo, en Tlaxcala, muchas cuestiones que vivimos cotidianamente y que su origen está en este legado que nos dejaron estas generaciones precolombinas. Entonces debemos de conocer
la cultura, conocer toda esta información para poder reconocernos también como pueblo actual. Es hermoso realmente este Tlaxcala y es hermoso que todavía nuestras comunidades allá, eh, que se escuchen muchos apellidos en náhuatl. Es muy bonito, pero también es importante que aprendamos como comunidad a reconocer todas estas actividades culturales, esta visión del mundo que aún tenemos día a día y saber de dónde proviene, qué significa, qué es lo que nos diferencia como comunidad, como Estado. Entonces, bueno, el trabajo todavía falta, es mucho, es abundante y seguramente se sumarán muchos más historiadores porque es urgente también reconocer, yo estoy hablando de Tlaxcala, pero también reconocer toda nuestro territorio mexicano que tiene una historia y que esta historia muchas veces, bueno, es explicada, es interpretada bajo terminología en español, bajo terminología que es diferente a la visión del mundo de los pueblos originarios. Entonces, hay mucho por hacer y esto solamente lo comparto para poder eh, entender que hace falta mucho y que estos documentos son de gran importancia. Entonces, bueno, eso es lo que en este día vine a compartirles. Tlaxocamati momo huitzotzin. Muchísimas gracias, estimada profesora. La verdad es que es un regalo lo que nos presenta hoy. Y pues creo que una de las reflexiones principales que tenemos que hacer es que en este documento, que es todavía de los 1500, empezamos a ver lo que hoy como ya nación moderna nos enorgullece enormemente, que es esta integración de no solo de culturas distintas en el centro de lo que hoy es México, sino también, como usted decía, de visiones completamente diferentes, ¿no? Interesantísimo cómo, a pesar de ser un fraile, alguien que evidentemente tenía acceso a la cultura europea, que además pues hay que recordar que en esa época, en los 1500, 1600, España, o lo que hoy se conoce como España, era el centro de la producción intelectual, artística, estaba por iniciar el siglo de oro, así es que estamos hablando de la potencia cultural de aquel momento y cómo esta mente viene a intentar fusionarse con las cosmogonías o las cosmovisiones de las personas que estaban en este punto pues del mundo, ¿no? La dificultad para traducir el concepto de virgen que usted nos explicaba o el concepto de infierno, pues radica en eso, ¿no? Y creo que también nos sucede en los lenguajes modernos, cuando de pronto hay ciertos términos, a lo mejor en los campos jurídicos o justamente en los campos espirituales, del español al inglés, sin ir más lejos, que pues requieren a veces estas perífrasis, ¿no? Este uso alargado de frases para poder explicar un término. Entonces, creo que eso tiene un valor realmente intrínseco, como usted decía, nos ayuda a entender el surgimiento de la nación mexicana y que creo que además hay que poner en contexto en el sentido de que los tlaxcaltecas fueron reconocidos en su momento también por la corona española como uno de los principales pueblos a quienes se les respetaron los privilegios, ¿no? Recordemos que también en aquel entonces la administración que empezó a tener el imperio español y en concreto los virreinatos, pues empieza a descansar muchas veces en las poblaciones locales a quienes justamente por sus colaboraciones se les reconocen sus títulos nobiliarios, se les reconocen sus tierras, se les reconocen pues los privilegios que realmente, es decir, leyes privativas, ¿no? Yo por pertenecer a este grupo, por pertenecer a esta corporación, pues puedo tener acceso a esta protección legal. Entonces creo que también es muy interesante ver cómo este manuscrito se logra a partir de esa colaboración implícita que evidentemente tuvo el pueblo tlaxcalteca con la corona española
ya es también de conocimiento general que el primer escudo de armas que se otorga en lo que eventualmente sería la Nueva España por parte de la corona española es justamente al pueblo tlaxcalteca por la colaboración que tuvo en el asentamiento de esta nueva cultura que llega. Y creo que también como tercera y última reflexión es muy importante traerlo al presente en el sentido de que hay esfuerzos, como usted mencionaba, de muchos investigadores, de muchas comunidades que han hecho una labor extraordinaria por preservar y hacer disponibles estos documentos también para el estudio y para su presentación, divulgación al público en general. Y me recuerda mucho a otro proyecto que también tuvimos oportunidad de presentar ya aquí en el Consulado de México en Tucson, de la mano de la doctora Concepción Compani, que es el Cordiam, ¿no? Este diccionario, eh, pues, que fue realizado en colaboración con la Academia de la Lengua Española, justamente yendo a este tipo de textos, obviamente ya en lengua castellana, pero que empieza también desde los años 1500 en adelante. Y a lo que voy con esto es que nos dejó una reflexión muy interesante que aquí se refleja. Por muchísimos años, de hecho por prácticamente 3 siglos, los pueblos originarios en Nueva España podían hacer su vida diaria en sus lenguas. Y como vemos aquí, había un esfuerzo por parte de lo que en ese entonces hubiera sido el equivalente a la administración pública, de ir con el notario, ir con el recaudador de impuestos, ir con las audiencias del virrey y poder expresarse en las lenguas originarias. Creo que eso es muy importante tenerlo como reflexión en la visión que tenemos para el México moderno, porque ya está elevado a rango constitucional el reconocimiento de los pueblos indígenas, no solo sus costumbres, sino también sus lenguas. Y también en el Actuario Internacional de México estamos por conmemorar justamente el Día de la Lengua Materna. Entonces, es importante ver que lo que hoy llamamos México, su administración pública y su vida diaria ya se realizó y fue exitosa y fue una oportunidad pues fructífera de convivencia, de que los pueblos originarios se expresaran en sus propias lenguas y que por supuesto tiene que haber este diálogo constante entre no solo el español y en este caso el náhuatl, sino también hablando, por ejemplo, de esta región, y lo vemos de manera cotidiana, entre la lengua de los yaquis, la lengua de los tojono, la lengua de los navajo, la lengua de los apaches, que también son parte de esta vastísima historia que pues engloba la nación mexicana. Entonces, si me permite, quisiera utilizar los siguientes minutos que tenemos. Veo, por ejemplo, que hay un comentario en el chat que me voy a permitir leer. El usuario Sarte Beto comenta, excelente, gracias por compartir. ¿Se tiene información de la estrategia que usaron los eclesiásticos para aprender náhuatl y los retos que resolvieron para poder escribir este idioma? Es una pregunta que nos llega de la audiencia, profesora. No sé si tenga algún comentario. Nada más activa tu micrófono. Sí, Ahí está. ya lo logré. Este, bueno, hablar de que las habilidades de los frailes eran muchísimas. Ya tenían una gran experiencia haciendo textos en Europa y se habían ocupado en aprender muchísimas lenguas. Entonces, desde la perspectiva lingüística, pues adquieren una habilidad extraordinaria para aprender cualquier lengua. Entonces vinieron aquí y lo hicieron tal cual. ¿Qué les ayudó? Pues estar en contacto directo día y noche con los pueblos originarios. Eso les ayudó bastante. Pero también, mm, como en esa época específicamente, se dice que había mucho trabajo que debían hacer los frailes, entonces no se daban abasto. Y también tuvieron colaboradores del mismo pueblo que aprendieron y les enseñaron también todas las cuestiones lingüísticas. Específicamente en este texto, no se sabe quién lo hizo, si un fraile o un colaborador muy cercano de estos religiosos. Entonces, pero quien lo hizo era letrado y tenía gran conocimiento de los textos europeos, de los examplum, los que se utilizaron para la evangelización,
y también unas habilidades extraordinarias para aprender las lenguas originarias. Entonces, porque estamos hablando de 1576. No son muchos años para aprender y para demostrarlo como lo hicieron al escribir este texto. Entonces fueron muchos retos, pero seguramente fue una persona muy hábil, muy conocedora, muy intelectual, muy hábil en aprender lenguas. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. También tenemos al usuario Daniel Benítez que nos comenta, muchas gracias por esta conferencia. Gracias por destacar la riqueza de los apellidos nahuas de Tlaxcala. Y nos comenta que por allá donde él está hay más comentarios felicitando la explicación de la presentación. También tenemos otra consulta de la audiencia y es, ¿este códice forma parte de un conjunto o su contenido se sostiene por sí solo? Bueno, este está, como ya lo comenté, forma parte del archivo de la Fiscalía de San Simón Tlatlauquitepec. Y además de ese texto, está la obra de teatro que el doctor Raúl Macul publicó. Entonces, estos son dos manuscritos pertenecientes a este archivo. Por lo que sé, hay más documentos escritos en náhuatl. Religiosos no se ha revisado seguramente. Entonces, la importancia de esto es que no se conocen, son inéditos. No hay, los están digitalizando, aún no sabemos em, de qué tipo, para qué fueron hechos. Entonces, ese trabajo está por hacerse. ¿Sí? Y esos dos que les he mencionado, el que hoy presento y el que el doctor Raúl Macwill publicó, bueno, son la muestra de la riqueza de estos documentos. Perfecto, muchas gracias. Sin duda, ojalá que siga este trabajo de investigación. Es parte, creo yo, de la madurez que México está alcanzando como, pues, propiamente nación independiente, de todavía terminar de conocerse y de tener una visión a lo mejor más amplia del pasado, ¿no? Dejar de simplificarlo como que hubo una conquista y después todo el mundo Cla- fue sometido. Creo que esto refleja justo, ¿no? Eh, el sincretismo que desde siempre ha existido, más allá de los esfuerzos que se realizaron a lo mejor ya en el periodo de la Revolución del siglo XX por crear esta noción de pues una raza cósmica y demás. Tenemos otra pregunta que es, ¿en qué momento estos códices, perdón, dejaron de ser usados y fueron reemplazados por documentos modernos? Supongo que la pregunta se refiere a cuando ya empieza a haber un uso más regular de los documentos que conocemos hoy en lugar de tener que recurrir a la figura de un códice. Sí, bueno, esto fue gradual, fue gradual. Cuando yo era estudiante en la facultad, precisamente quería conocer el náhuatl que no tenía influencia del español. Y yo solamente encontré textos del siglo XVI, los más cercanos a los que yo quería conocer. Este no como tal, no es un códice, ya es un documento con grafías de latín, hecha con grafías de latín, em, pero es un documento colonial y de una edad temprana, digamos, con características culturales muy complejas que hay que analizar. Y esto se encuentra en el siglo XVI, pero gradualmente se van modificando. El español va introduciéndose en la escritura de la documentación, también de acuerdo al tipo de documentos, si eran testamentos, si eran de una gran variedad de documentos que se escribieron, porque la lengua originaria en esta época se escribió.
Entonces, fue gradual hasta llegar al punto en que se dejó de escribir en náhuatl. No al 100%, porque recordemos que muchos elementos del contexto, de la geografía, están en náhuatl. Entonces no se dejó al 100%. Y también por las políticas de nuestra nación, ¿no? De esta unificación en la que se busca que no haya esta complejidad para todas estas cuestiones institucionales. Entonces, lo que yo sé es que en el siglo XVIII todavía se encuentran documentos. Quizá el doctor Raúl Magui, como historiador, sepa, tenga el dato más cercano. Pero bueno, eso es lo que yo tengo como conocimiento. Muchas gracias. De hecho, en un comentario del doctor Raúl nos comparte que al menos en el archivo de San Simón Tlatlauquitepec hay 3 fragmentos de doctrinas cristianas justamente en náhuatl. Y el último comentario que veo de nuestra audiencia es, en este sentido, ¿quién aprendió primero el idioma del otro? ¿Los españoles el náhuatl o los nahua el español? ¿Se puede determinar? Mm, pues es una pregunta compleja. Em, ¿Quién aprendió quién? Pero lo que sí es claro es que en nuestras comunidades salimos perdiendo, ¿verdad? Porque estamos hablando en español ahorita. Eh, si hubiera ganado el náhuatl, entonces fuera otra cosa. Entonces, por imposición o por lo que fuera, pero tuvimos que aprenderlo, los pueblos originarios tuvieron que aprenderlo. Y también esas habilidades que no son reconocidas, ¿sí? Porque encontramos todavía en nuestras poblaciones de Tlaxcala esta dificultad de que si aprenden la lengua originaria, si la siguen utilizando, bueno, pues no le ven como propósito, como algo positivo. Y ahí no hay nada más que aquella mentalidad que desde estas épocas, bueno, pues se esforzaron por enseñarnos, ¿no? El español es la lengua que teníamos que hablar y la lengua originaria era un signo de algo que debíamos olvidar. Entonces, no se logró porque la resistencia es fuerte en nuestras comunidades porque lo vivimos, ¿no? Todavía hay una relación muy amplia con la tierra, con el sembradío, hay mucho conocimiento, utilización de plantas medicinales, utilización de plantas comestibles, etcétera. Entonces, se manifiesta, digamos, nuestro legado, pero tuvimos que aprender español, ¿no? ¿Quién aprendió quién? No sé, habría que hacer un análisis quizá, pero creo que los que salimos perdiendo fuimos nosotros, los pueblos originarios. Muy, muy interesante, ¿no? Porque además justo es un poco el tema del huevo o la gallina y como hemos visto Ujú. también, los idiomas son siempre temas vivos. En la frontera se pregunta también uno, ¿está bien o mal el Spanglish? ¿Está bien o mal usar tal palabra o tal anglicismo en español o lo mismo tal término en español en el idioma inglés? La verdad es que las lenguas son vivas y muy probablemente fue un intercambio muy rico, como lo acabamos de ver en estos ejemplos de traducción. Otro comentario que nos regala el doctor Raúl Macuil es que se han localizado documentos en náhuatl hasta 1823. Y muchas gracias, doctor, por ese comentario. Y el último también que veo por acá es felicidades a los anfitriones y a los presentadores. Valiosísima conferencia de la doctora Sandra Bernal. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta y con esta empezaríamos a cerrar esta transmisión. ¿Habrá o conocen de algún manual donde podamos encontrar las abreviaturas, pero que sea en náhuatl? Mm, bueno, yo solamente mm,
Conozco el manual en español, pero las abreviaturas y todo eso en náhuatl las aprendimos bueno, particularmente yo recuerdo haberlo hecho, haberlo aprendido en el seminario. La verdad es que el liderazgo del maestro Luis Reyes García era una cosa, digamos, de otro mundo, porque sabía de lingüística, de arqueología, de antropología. Su bagaje era amplísimo, que tenía todo esto que nos compartió y tuvimos esa fortuna. Ya después no recuerdo haber visto algo semejante, algún manual de las abreviaturas en náhuatl. Yo no, particularmente no lo recuerdo. Bien, pues no tenemos más preguntas en el chat por parte de la audiencia, así es que pues no nos queda más que agradecer de nuevo cuenta por esta tercera sesión del ciclo de conferencias de Tlaxcala, 500 años de historia extraordinaria. Agradecemos de veras a nuestra ponente María de Rosario por todo lo que nos regaló y, insisto, nos permite tener reflexiones muy importantes sobre la identidad mexicana, qué es lo que implica la nación moderna a partir de un conocimiento más preciso de su historia. También agradecemos la presencia virtual y el acompañamiento del doctor Raúl Macuil Martínez, que es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en el estado de Hidalgo, y por supuesto también las palabras que nos regaló el antropólogo Juan Carlos Ramos Mora por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala. Invitamos a todas las personas a que sigan estas transmisiones en las redes sociales del Consulado de México en Tucson, también de la oficina de la UNAM en Tucson. Vamos a seguir publicando las próximas sesiones porque, como decimos, pues este es un ciclo de conferencias que nos va a permitir seguir continuando y seguir entendiendo esta parte tan rica y tan crucial de lo que es la formación del México moderno. Así es que, a nombre del Consulado de México en Tucson y también de nuestro cónsul titular, Fernando Sánchez Roldán, agradecemos de nuevo cuenta a quienes se sumaron y sintonizaron esta transmisión y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.